Muy buenas tardes, les presento la clase número 15 que se titula La globalización para los estudiantes del segundo nivel medio de la noche. En primer lugar, y como ustedes se acordarán, en la clase anterior ya habíamos desarrollado o por lo menos presentado el concepto de globalización, concepto que a través de este Power vamos a profundizar, indicar los tipos de globalización, sus orígenes, las consecuencias que ha tenido la globalización en el mundo contemporáneo. Bueno, en primer lugar hay que decir que la globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En el sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. El concepto de aldea global está muy relacionado con el origen de la globalización. Hay que pensar que en un momento dado se hace una propuesta de redescubrir, repotenciar, revalorar las relaciones humanas como lo fueron en las culturas primitivas, culturas originarias, en la cual en torno a aldeas, la mayoría de los integrantes de estas aldeas interactuaban y establecían algún tipo de interdependencia para así resolver sus problemas y sus necesidades más urgentes. La disolución progresiva de las fronteras económicas y las comunicacionales ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o simplemente inviables. Por ejemplo, el comercio internacional se ha visto claramente favorecido por la globalización. Hay que pensar que durante siglos era muy difícil llevar a cabo de forma segura, rápida y expedita el comercio internacional. Sin embargo, a partir del proceso de globalización, este resultó cada vez más regular, cada vez más seguro y sobre todo eficaz. Ahí tenemos algunas imágenes de el concepto de globalización, tanto sus aspectos positivos como negativos. Por ejemplo, desde el punto de vista tal vez no tan bueno, la globalización ha influido negativamente en lo que hoy día estamos viviendo como pandemia, ¿ya? A lo mejor en un mundo cuyas regiones habrían estado más aisladas, esta pandemia, este virus tan letal, no se habría propagado con tanta facilidad como ocurrió con el coronavirus. Y ahí tenemos al mundo, ¿verdad? Con mascarilla, tratando de protegerse de este virus que lo acecha. Al lado acá un teclado, y usted se fija, ahí están los continentes, los 6 continentes. Tenemos, bueno, ahí tenemos América, ya tenemos Europa, ahí tenemos Asia, África, Oceanía, tal vez faltó Antártida acá, ¿tá? Pero en el fondo está representando los continentes. Y acá una persona, a juzgar por sus manos, ¿verdad? Sería un hombre joven, en una actitud de mucha resignación, tal vez incluso de desesperación, de esta dependencia cada vez más absoluta de los medios digitales, de los medios computacionales informáticos. Ahora, dentro de las características de la globalización podemos señalar que es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es desigual y asimétrico. No todas las personas tienen acceso a la globalización de la misma manera, ¿ya? Basta que alguna persona tenga problemas en tener contacto, en tener alguna herramienta, algún elemento cibernético, digital, ¿verdad? Para que se empiece a quedar un poco afuera de este proceso. Pero eso no quiere decir que la globalización no afecte a algunas personas, la afecta a todas, a algunas de manera más decisiva y a otras menos. Globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo, ¿ya? Claro, porque hoy día la sociedad actual, la sociedad internacional, tiene más acceso a distintos bienes de consumo que a lo mejor hace décadas atrás no era tan factible. Conforma un modelo financiero mundial. Las transacciones, por ejemplo, entre países, entre mercados, entre continentes, por ejemplo, están cada vez más consolidadas, ¿ya?
Ahora, también hay que considerar que la globalización es impredecible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados. Va a llegar un instante, ¿verdad?, en que la globalización puede derivar hacia eh, otra realidad que tal vez nosotros no la imaginamos. Yo, de hecho, por ejemplo, hace unos meses atrás, era difícil pensar que la sociedad mundial iba a estar afecto a lo que estamos viviendo hoy día, por ejemplo. Entonces, evidentemente este es un mundo muy dinámico y más dinámico es todavía a partir de esta avalancha de información, de este flujo comunicacional tan nutrido como es el actual. Bueno, algunas ventajas de la globalización. ¿Por qué es bueno tener un proceso como la globalización? Por ejemplo, una cosa que podemos señalar, ¿verdad?, es la interconexión de las sociedades con acceso a recursos informáticos, la circulación de bienes y productos importados. Hay más facilidad, ¿no es cierto?, que un país que requiera tal o cual producto lo pueda hacer, gracias a que el comercio internacional se ve favorecido ampliamente por la globalización. Los procesos de intercambio cultural, el aumento del turismo, el desarrollo tecnológico, son todos procesos que encuentran su mayor proyección y mayor, por así decirlo, desarrollo dentro de la globalización. Ya también el aumento de inversiones extranjeras. La inversión extranjera no tiene por qué ser catalogada a priori como mala, puede ser muy buena. De hecho, un país necesita inversiones extranjeras. Puede, de esa forma aumenta los trabajos, aumenta los bienes de consumo, etcétera. ¿Te das cuenta? Y eso es facilitado por la globalización. Ahora, este proceso también tiene desventajas evidentes. Por ejemplo, la incapacidad del Estado Nacional como ente de control y administración. Muchos estados han sido superados por, de repente, por transnacionales, por entidades internacionales, ¿verdad?, que ponen en jaque muchas veces la soberanía de cada país. La obstaculización o estrangulamiento del desarrollo de comercio local. Las grandes cadenas tienden a la larga, ¿verdad?, a ser fatales para los negocios de base. Con este tema de la pandemia que estamos hablando, que estamos sufriendo hoy día, que estamos viviendo hoy día, yo estoy seguro que de alguna manera el negocio de base, el negocio local, el negocio de barrio, el emprendimiento pequeño ha encontrado una redefinición. Amenazado por una parte por la pandemia, por otra parte demostrando la importancia que dichos negocios tienen para la ciudadanía. El aumento de la brecha en la distribución de la riqueza. La globalización, si bien es cierto, ofrece una posibilidad de mayores vías de equidad, en muchas otras ocasiones, lamentablemente, tiende a aumentar a veces la brecha de los ricos y los pobres, los vulnerables y los no vulnerables, los países desarrollados con los no desarrollados. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen bastante ¿cierto?, elocuente, donde hay dos adolescentes, ¿no es cierto?, apoyados en el mundo, uno de ellos conectado a través de un celular, ¿ya?, y otro en estado prácticamente de desnutrición completa. Entonces, este tipo de situación es un tema que el proceso de globalización, a pesar de las desventajas que en la diapositiva anterior analizamos, no ha logrado dar respuesta frente a este tipo de situaciones. ¿Ya? Acá también tenemos una imagen donde desde el norte, si ustedes se fijan, está representada, esto no al azar, ¿verdad?, como la superioridad o hegemonía de América anglosajona. De hecho, estos edificios dan la sensación que fuera la ciudad de Nueva York, como dominando el mundo. Recuerden que ahí está la bolsa de valores, ¿verdad? Y acá nuevamente hacemos alusión a como al mundo unificado, es como que están todos aquí los continentes juntos, ¿verdad? ¿Cierto? Especialmente, esto es más bien Europa, ¿eh? Me corrijo, esto es más bien Europa. Bueno, pero amenazada a través de por esta pandemia, ¿ya? Y ahí fue un factor más bien negativo frente a la pandemia, porque, por ejemplo, uno elemento que hablábamos delante, el turismo, ya, o el turismo es una actividad que se ha desarrollado grandemente con la globalización. Bueno, los primeros contagios entre continentes fueron a partir de los turistas. Bueno, aquí tenemos dos grandes orígenes de la globalización, por ejemplo, se cita, ¿verdad?, como la llegada de Colón y los españoles a América, siglo XV, y su posterior, ¿verdad?, el surgimiento del imperialismo y colonialismo del siglo XVI, en donde de verdad el mundo empezó a ser poblado en su totalidad. Y posteriormente la revolución industrial, evidentemente, sumamos muy importante al mundo de la globalización, porque
el actual estatus tecnológico del mundo en este momento, por ejemplo, evidentemente tiene su origen en la revolución industrial. Pensemos que el surgimiento del telégrafo, del teléfono, de la telegrafía sin hilo, ¿verdad? Del ferrocarril como gran medio de transporte, ¿verdad? Cambió para siempre el concepto de los viajes de las distancias, el cerca y el lejos, el lejano y el cercano, el distante y el cercano, ¿verdad? Ya no tuvieron la misma significación. Hoy día un país pues no se considera lejano del polo de desarrollo como era antiguamente. Chile, por ejemplo, siempre fue un país que siempre se consideró como muy excéntrico, es decir, fuera del centro neurálgico del mundo. Hoy día, a pesar de que las distancias son las mismas, ¿verdad? Pero estamos mucho más integrados. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto? El mundo conectado de Europa, Asia y África, que fue la primera gran conexión pancontinental, ¿ya? Los grandes descubrimientos también que influyeron ciertamente, y después ahora ya el mundo integrado, en que cada región es como, si ustedes se fijan ahí, es como parte de un rompecabezas mundial, ¿ven? Cada una cumple su función, ninguna está totalmente aislada. Ya, la economía económica y social, ahí ciertamente la mayor importancia de la comunidad de la globalización económica, ¿no es cierto?, sería la creación de mercados mundiales, ¿ya? En donde esos mercados mundiales no tengan las barreras arancelarias, por ejemplo, eh, permitan, ¿verdad?, estas barreras circular capitales, eh, bienes y recursos financieros, aumenta la capacidad comercial y todo el ámbito productivo en donde los distintos países, sobre todo los que exportan, ¿verdad?, tecnología, encuentran receptores, mercados en donde colocar sus productos. En ese objetivo, que es crear la creación de un mercado mundial, evidentemente empresas, más que empresas, organismos internacionales como Mercosur o la Unión Europea, ¿verdad?, favorecen el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos esos organismos, ¿verdad?, económicos ayudan a consolidar la globalización económica. Ahora, la globalización social apunta a que la defensa de la igualdad, los derechos humanos, la justicia, es un tema que está instalado afortunadamente a nivel planetario. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo ocurrió, no sé, la muerte a mano de ese policía de este señor Floyd en Estados Unidos? Bueno, lamentable que eso haya sido condenable más que lamentable, condenable por supuesto, pero esa discusión y ese repudio internacional con respecto a ese hecho, obviamente hoy día tiene más eficacia gracias a la globalización social, en donde uno tiene acceso a la situación que ocurrió y puede obviamente elevar la voz de protesta frente a esa situación. Ahora, la globalización política ha fomentado la creación y desarrollo de diferentes mecanismos para dar respuesta y solución a un sinfín de problemas que se han visto globales y que se nos afectan a todos. Por ejemplo, el cambio climático, los índices de la pobreza, el uso de recursos naturales, entre otros. ¿Ya? Organismos como la ONU, como la OTAN, como la OEA, ¿verdad? Eh, Organismos fundamentalmente políticos que tienen en sus manos muchas veces la gran responsabilidad de evitar nuevos conflictos a escala internacional. La globalización tecnológica abarca el acceso a la información, Internet y medios de comunicación, así como los diversos avances tecnológicos y científicos en el área industrial y de salud. ¿Ya? Hoy día todos tenemos la esperanza que se dé con la vacuna contra el COVID, ¿no es verdad? Que se dé con esa vacuna. Bueno, no basta solamente con tener la vacuna, el mundo entero tiene que tener una base, un sustento industrial que permita masificar esa vacuna. Los expertos dicen que va a estar masivamente a disposición del mundo en no más allá, no menos, perdón, de un año. Incluso hay gente hablada de 2 años, en que esta se valide desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? Sea un elemento preventivo ya totalmente validado y que al mismo tiempo sea susceptible de ser producido a nivel de la industria y de laboratorios y farmacológica mundial. Bueno, la globalización cultural, ¿verdad?, se ha generado como consecuencia de las relaciones internacionales derivadas del intercambio de la información, tecnología, economía, turismo, entre otros. ¿Ya? Los grupos sociales, lamentablemente de menor tamaño, se ven afectados por el consumo de productos culturales de mayor alcance e incluso la pérdida de valores propios. Todo el mundo de las culturas originarias, por ejemplo, ven en la globalización una amenaza, ¿ya?, de
que le pueda hacer perder su identidad. Ahí les dejamos algunas consecuencias, tanto positivas como negativas, de la globalización. Muchas gracias.